Seguimos en este encuentro de los líderes del cronista comercial. Es momento de hablar de management e innovación y tenemos 3 CEOs de sectores diversos que nos van a dar, 4, perdón, porque tenemos también uno conectado por videoconferencia, que nos van a dar un buen panorama de las distintas cosas a los cuales demandó creatividad e ingenio y particularmente innovación este 2020 tan complejo y cómo eso va a continuar el año próximo. Tengo a mi derecha a Matías O'Farrell, vicepresidente de Mazarine Particulares, a Gastón Esquizano, CEO de BBVA Seguros, y a Hermann Feigenbaum, se pronuncia bien, director general para el Cono Sur de Cushman & Wakefield. Y por videoconferencia está participando Martín Genesio, él es presidente de AES Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar acá. Empiezo preguntándote a vos, Agustín, ¿cómo fue o qué particulares desafíos presentó este 2020 en materia de gestión y de liderazgo? Perdón, sí. Agustín, habéis dicho por eso. Perdón, discúlpame. Mucho O'Farrell. Sí, demasiado. Demasiado O'Farrell. No, a ver, te cuento. Bueno, este año la verdad que fue un año bastante especial para todos, me imagino. Así como challenges, por así decirlo, tuvimos varios. Entre ellos tuvimos que adaptar muchísimo el negocio. Bueno, nosotros lo que nos sucedió, calculo que al igual que a muchos de los que estuvimos en los paneles de hoy, es que estuvimos cerrados. Nuestra fábrica estuvo cerrada 53 días. Y nos tocó, por supuesto, en esos 53 días acompañar, digamos, a toda nuestra gente, a los supervisores, a los gerentes, a los operarios de fábrica, justamente para que entendieran cuál era en ese momento su nuevo rol y para que justamente pudiéramos lograr, digamos, reabrir la fábrica vía protocolos que fueron obviamente analizados por la provincia de Buenos Aires, por todo lo que es la ciudad de Merlo y, bueno, finalmente en la Nación. Y de esa manera, obviamente, también nos tuvimos que acercar muchísimo a todo lo que era nuestra fuerza de ventas y a su vez también todo lo que es la cadena hacia atrás y la cadena hacia adelante. En nuestro caso tenemos desde la producción primaria hasta la venta en los kioscos. Y tuvimos que hacer un acompañamiento, digamos, muy profundo con todos, porque era algo nuevo para todos nosotros, y ver de qué manera estar todos protegidos desde el punto de vista de la salud y a la vez cumplir con nuestros roles dentro de la institución o dentro de lo que es las ventas. ¿Tenían implementados políticas de home working, trabajo sí. Estaba difundido masivamente, hubo que implementar? No, nosotros ya veníamos haciendo eso hace bastante, por suerte, con lo cual esa adaptación no fue tan grave, por decirlo, no fue tan fuerte. Nosotros ya veníamos implementando una vez a la semana el home working. Cada uno tenía ya su sistema de Wi-Fi o sus distintas herramientas en sus casas, con lo cual sí nos tocó igualmente llevar eso o potenciarlo o hacerlo de manera exponencial, digamos, a todo el resto de la población de Mazarine Particulares. Que en muchos casos era un día a la semana, bueno, ahora hubo que hacerlo 5 días a la semana. No solo eso, sino que, digamos que cada uno tiene sus restricciones en su casa, con lo cual hubo que adaptar la casa a la oficina. Intentamos ayudarlos hasta en eso. Siempre cuento el mismo caso, que teníamos una persona que, pobre, estaba trabajando dentro de un closet. Entonces, digamos que tratamos de ayudarlo, hasta le ofrecimos poner cortinas de fondo para no se viera los vestidos de la mujer. Pero, digamos, se los acompañó, se les llevó sillas ergonómicas, les llevamos las pantallas, teclados, inclusive en la parte de todo lo que es digital. Es como que llegó un momento en el cual habíamos avanzado muchísimo y la gente igual se empieza como a cansar de lo digital. Te va agotando también mentalmente. Entonces tratamos de hacer un acompañamiento físico sin ser físico. Un ejemplo es, por ejemplo, nosotros tenemos las vending machines, o sea, las máquinas expendedoras de chocolates, caramelos, etc. Entonces lo que hicimos fue mandarles todo lo que había en las máquinas esas a cada uno y se lo mandamos a cada uno de los empleados para que lo tuvieran. Un acumulativo de 3-4 meses. Cosa que por lo menos se sintieran más acompañados de lo que era el día a día en la oficina. En algunos casos son, digamos, pequeños gestos
pero que a la gente le impactó. O sea, el tema de la vending machine no pararon de felicitarnos a todos los que estuvimos involucrados, a los que tuvieron la idea, a la logística que se realizó atrás. Pues fue bastante complicado, digamos. Hubo que... Sí, no era algo fácil. No, la verdad es complicado. Y Gastón, en el caso de una compañía de seguros, que además, por la naturaleza de su negocio, tiene mucho contacto con la gente, tiene que seguir operando y seguir atendiendo consultas y resolviendo problemas. ¿Cómo fue esa vuelta a la actividad y ese diseño de nueva normalidad? Bueno, a diferencia de la industria de Matías, bueno, la nuestra es una industria de servicio, con lo cual, en primer lugar, no cortamos nunca la atención al cliente como prioridad. Sí, no estábamos preparados para hacer home al 100%. Tuvimos un proceso de adaptación, tuvimos que salir rápidamente a nuestras casas. Es cierto que en el término de una semana, 10 días, todos estaban bien, estaban conectados, y lo más importante, que podíamos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en nuestras oficinas. Entonces, acá uno se empezaba a preguntar, bueno, pero ¿por qué esto no lo pensamos antes? ¿No? ¿Por qué no pensamos en hacer este modelo home office mucho antes? Bueno, lógicamente lo que pasó es como un activo positivo. Si, bueno, a partir de ahora seguramente esto va a tener un equilibrio entre la oficina y el hogar, en un hogar, como también comentó Matías, distinto, ¿no? Donde los chicos deberían estar en el colegio, en las universidades, y uno puede hacer un home con mucho más tiempo y más calidad de lo que hoy uno puede hacer. Uh-huh. Respecto a lo que fue la adaptabilidad, digamos, de toda la estructura, hoy el problema que creo que existe, por lo menos en BBVA Seguros, es que mucha gente se siente muy cómoda estando en su casa, y si hay una idea de volver a las oficinas de manera progresiva, bueno, mucha gente hoy está diciendo, bueno, pero si estamos bien así, ¿por qué tengo que volver? Bueno, son estos cambios que uno tiene que encontrar un equilibrio entre lo que teníamos hasta antes, que no tiene tanto sentido, y lo que tenemos que tener a partir de ahora. Y respecto al cliente, la verdad que en ese sentido no tuvimos ningún problema. Sinceramente, el tema de los siniestros lo hemos pagado como lo pagamos siempre prepandemia, sin ningún tipo de atraso, sin ninguna demora en cuanto a los pagos, sin ninguna demora... Pero sí tuvieron que establecer nuevos canales de contacto, nuevas formas. Por supuesto, eso no hay duda, y encima adaptar también un call center, adaptarlo de manera home, ¿no? Toda la gente estando antes en un call, ya tiene que ir a sus casas, instalar sus casas para que puedan estar atendiendo de igual forma, con el mismo horario. Hicimos todo el tema de chatbot, hicimos WhatsApp, generamos todo un proceso de siniestros para que los clientes puedan hacer la denuncia online y que se pueda terminar pagándose de manera online. O sea, estamos tratando de adaptar un circuito que entendemos que ya se aceleraron 4 años respecto a lo que teníamos programado, ¿no? Uh-huh. La visión de Germán va a ser muy interesante, porque además de la responsabilidad, digamos, de liderar su propia organización, él puede aportar, por la naturaleza de su negocio, una visión de cómo van a ser las oficinas del futuro, o de qué es lo que va a estar pasando con la vuelta a las oficinas y la demanda de oficinas. Vos sabés que yo estaba pensando en eso. Cuando veía que la ronda iba para mi lado, pensaba, ¿qué voy a decir? Y la verdad es que diste en el clavo, porque para nosotros esta situación inédita de pandemia y de aislamiento tuvo un doble impacto. A mí me gusta usar la palabra crisis, pero no crisis como conflicto, sino como ruptura, ¿no? Entonces, para nosotros se nos produjeron 2 situaciones de ruptura. La primera es cómo gestionar nuestra empresa. Una empresa de servicios, bien B2B, bien dirigida a otras empresas, y cómo seguir dando servicio con una organización totalmente remota. Nosotros al día de hoy no hemos vuelto a la oficina. Al día de hoy, por las cuestiones reglamentarias, tanto de la corporación como locales, seguimos trabajando en forma totalmente remota. Pero el segundo tema fue que lo que se puso en crisis en el mundo de las empresas es el trabajo presencial, que es a lo que nos dedicamos siempre. Nosotros trabajamos con nuestros clientes en sus espacios de trabajo, en sus espacios de trabajo de oficina, administrativos, en sus espacios de depósito o industriales, y los ayudamos a gestionar eso de muchas maneras. Entonces todo eso se puso en crisis en forma conjunta. Separándolo en 2 partes entonces, desde el punto de vista interno de nuestra empresa, a mí me parece que hubo 2 grandes drivers, 2 grandes miradas que fueron importantísimas, que parecen muy obvias, pero que esta pandemia las puso muy en evidencia. La primera es, cuanto más obsesionados estemos con nuestros clientes, mejor. Entonces, eso que habla, que no lo invento yo, que lo dice Jeff Bezos, acerca de la obsesión con el cliente, es algo que nos hizo muy patente, estar cerca,
siempre estar a disposición y tener una actitud de sentido de urgencia en dar servicio. Esa es la primera cosa que se nos puso en crisis. La segunda es cómo trabajar nosotros internamente en forma remota, y ahí empezaron a surgir una cantidad de liderazgos. Lo lindo fue ver surgir liderazgos. Los liderazgos que ya estaban, que de alguna manera no se podían manifestar en otro contexto y que acá surgieron y que tomaron la posta y se hicieron cargo. Desde el punto de vista de la reflexión sobre los espacios de trabajo, hay dos grandes tipos de espacios con los cuales nosotros trabajamos. Uno son las oficinas y otros son los espacios de guardados, depósitos, centros de distribución. En este segundo punto hay una explosión total, porque la nueva forma de comprar, la nueva forma de distribuir, las tecnologías digitales, generaron una dinámica en el mercado de los depósitos totalmente inédita, no solamente acá, en todo el mundo. El e-commerce vino a cambiar, o mejor dicho, a acelerar una cantidad de procesos muy grandes, y los mercados realmente están muy revolucionados con eso. En cuanto a las oficinas, en breve lo que te puedo decir es que yo lo que veo es una continuidad de lo que estaba pasando. Hace 20 años que las oficinas están cambiando radicalmente. Hace 20 años que hay trabajo desde la casa. Hace 20 años que el home office está presente, y que el sentido de las oficinas no es más ir a trabajar de 9 a 5, sino que es construir cultura, gestionar innovación, gestionar procesos críticos. Esta pandemia vino a mostrarnos que esa tendencia se puede acelerar aún más y se puede dar en un contexto en el cual las empresas no solo no entren en crisis, sino que por el contrario saquen ventaja de esta circunstancia. Quiero ir a Martín, que él es el CEO de AES, que es una empresa generadora de energía, es una firma energética. Y lo que quiero preguntarle es, bueno, toda esta virtualidad, toda esta revolución del trabajo y quizás la menor presencia física para una empresa de un perfil tan técnico, y que hay distintas instancias que demandan el estar en la planta por cuestiones técnicas, por cuestiones operativas. Desde el punto de vista de la gestión, ¿qué nuevos desafíos te planteó, además con la presión adicional de haber sido sector esencial para que el país continuara funcionando? Sí, correcto. Buenas tardes a todos. Prácticamente nosotros tuvimos que enfrentar tres cuestiones distintas, ¿no? Una tuvo que ver con la presencialidad en la oficina, o la no presencialidad en la oficina. La segunda cuestión fue la que tuvo que ver con la necesaria presencialidad en las plantas. Como vos bien dijiste, nosotros no somos un servicio público, pero casi somos un servicio muy esencial, y teníamos que, de alguna manera, mantener 24/7 la operatividad de nuestras plantas. Y hubo un tercer punto que nos tocó vivir a nosotros durante la pandemia y la consecuente cuarentena, que fue el hecho de tener que terminar las obras de construcción de 2 parques eólicos que estábamos llevando adelante durante este año. En ese sentido, digamos, el management o el manejo de cada una de estas tres cuestiones fue completamente distinto. En el caso del home office, para los trabajos de oficina, nosotros nos dimos cuenta que prácticamente sin darnos cuenta, hacía años que nos estábamos preparando para una realidad como esta. Y en ese sentido lo que hicimos fue, te diría yo, que casi confirmar que lo que nosotros veníamos haciendo finalmente tenía su justificación, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros, como el resto de mis colegas, teníamos en nuestra empresa 1 o 2 días de home office dentro de cada semana, y realmente no teníamos más, porque nos autojustificábamos diciendo que no iba a ser lo mismo, que seguramente la eficiencia iba a bajar, que la presencialidad era absolutamente necesaria para que las cosas sigan saliendo como venían saliendo. Y lo que pasó en estos meses fue que nos dimos cuenta de que no era así, y que en definitiva, para todo lo que nos veníamos preparando en los últimos años, se terminó justificando justamente con lo que se hizo durante esta cuarentena. El segundo punto, que tiene que ver con la necesaria presencialidad en las plantas, significó una necesidad, un management necesario, y en ese sentido lo que hicimos fue crear protocolos muy específicos y muy estrictos que nos permitieron seguir funcionando 24/7 en todas nuestras plantas durante todos estos meses. No fue nada fácil, obviamente fuimos aprendiendo en el camino,
pero hoy en día hemos llegado a una situación en la cual podemos asegurar absolutamente el funcionamiento de todas nuestras plantas 24/7, basándonos en estos protocolos de seguridad, salud e higiene. Y finalmente, como te dije antes también, tuvimos que enfrentar una tercera situación que correspondía a la necesidad de finalizar obras. Nosotros estábamos en el medio de la construcción de 2 parques eólicos, uno cercano a la ciudad de Bahía Blanca y otro en la provincia de Neuquén. Sobre todo la construcción de Neuquén se complicó bastante por temas de logística, tener que cruzar varias provincias para asegurar la finalización de la obra, con todo lo que eso significaba durante la plena cuarentena en todo el país. Y básicamente lo que logramos hacer ahí, luego de parar durante un mes estas obras, fue continuar las mismas y llegar a la finalización con un retraso bastante menor. Y lo que hicimos ahí fue algo muy parecido a lo que hicimos en nuestras plantas. Básicamente lo que hicimos ahí fue crear protocolos específicos para cada construcción en cada lugar y para cada uno de los empleados, y teniendo en cuenta esos protocolos específicos es que pudimos llevar adelante esas obras. Respecto al management, como te dije, cada una de estas 3 cuestiones obligó a un management respecto de la situación distinto para cada una de ellas, pero en definitiva, y tomo un poco las palabras que comentaba recién Hernán también, hemos visto durante los 3 procesos que han surgido nuevos tipos de management, ¿no? O sea, hay mucha gente que se adaptó mucho más fácil y rápidamente a esta nueva forma de trabajo, y hay gente que se adaptó con una velocidad un poco menor. Eso llevó a que nosotros estemos viendo que han surgido nuevos tipos de management, y en ese sentido es que estamos empezando a trabajar ahora para tratar de que ese tipo nuevo de management que surgió se consolide pensando en el futuro. Al necesitar un recurso humano, un perfil de colaborador muy técnico y especializado, digo, que no es fácilmente reemplazable, ¿ustedes pudieron volver todos a trabajar o tuviste algún tipo de porcentaje alto de población de riesgo? Y en todo caso, ¿cómo resolviste esa situación? No, a ver, básicamente lo que hicimos fue todo lo que era población de riesgo, obviamente no se presentó a trabajar durante estos meses. Toda persona que testeaba positivo en COVID, obviamente tampoco iba, y todos los cercanos a él tampoco, ya sea que fuera gente cercana fuera de las plantas que trabajara en la planta, o ya sea gente que era cercana al nuevo caso, producto de que estuvo trabajando en la planta en ese momento. Lo que hicimos nosotros fue cumplir absolutamente con los protocolos, y cuando hubo necesidad de reemplazo o de falta de gente, lo que tratamos de hacer en ese momento fue adaptar la empresa a cada una de las situaciones que se nos presentaban. Obviamente no fue nada fácil, tuvimos algunos inconvenientes, pero creo que todos los preparativos que hicimos antes fueron pensando en esos inconvenientes que podían aparecer. Y en ese sentido, creo que un poco tuvo que ver con eso, mucho tuvo que ver con eso, un poco tuvo que ver también con suerte. No se nos enfermó en paralelo una cantidad enorme de gente que hubiera hecho prácticamente imposible que nosotros pudiésemos asegurar un funcionamiento 24/7, pero insisto, en un gran porcentaje producto de la programación y en un porcentaje menor producto de la suerte, hemos llegado acá sin ningún tipo de inconveniente respecto a la producción de las plantas. Matías, decías 53 días parada la planta. Sí. 2 preguntas. 1, ¿cómo fue la vuelta? Y ¿cómo mantenías a la gente, digamos, la sostenías desde tu rol de líder durante esos 53 días? Bueno, apareció no quiero decir liderazgo empático, porque la empatía suena a poco empático. Para mí pareció una especie de liderazgo familiar, en la cual uno tiene que ya realmente conocer a las personas con las que está trabajando y su entorno. Ahora, el entorno normal que uno tenía siempre era el laboral, y uno quizás a veces intentaba separar lo laboral de lo personal, justamente para que esa persona lograra descansar, relajarse, etcétera, en sus horas de ocio. Con la pandemia, eso pasa a ser lo mismo. O sea, cuando yo te llamo,
atrás tuyo están tus hijos saltándote arriba de la cabeza, por ejemplo. O estás pintándole, y esto todos son historias verídicas, o te están pintando los labios o peinando mientras yo te estoy tocando algún tema importante. Obviamente hay que ser muy flexible, muy flexible. Hubo que acompañarlos en todo ese proceso y decirles, queda tranquilo, esto es normal. Y por ejemplo, yo a veces la he sentado a mi hija conmigo para que justamente vean que me pasa lo mismo, no pasa lo mismo a todos. Entonces sí, hubo que hacer un acompañamiento también muy fuerte psicológico al principio, después se estabilizó un poco, pero se hizo también, digamos, externo, interno, desde lo propio. Externo, hemos hecho coachings, hemos work-life balance, todo lo que clases de yoga online, fitness, todo lo que se te ocurra. ¿Para qué? Para justamente que la gente entienda que el famoso New Normal, bueno, ese es el New Normal. Tenemos que adaptarnos todo a que la familia ahora ya, entre comillas, forma un poco parte del día laboral. Entonces, eso fue algo muy importante que se hizo dentro de la empresa. Y perdón, y la otra pregunta... No, ¿cómo fue precisamente en el día 53 tener que volver? No, y la gente, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco, nosotros tenemos todavía las oficinas comerciales y administrativas cerradas. Y hace poco hicimos, por ejemplo, una encuesta en la cual le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué es lo que decías vos también? ¿Quieren volver? ¿No quieren volver? 90% contestó que quiere volver de entre 3 y más días a la oficina. O sea, todavía les gusta y quieren, sabiendo además cuáles serían las restricciones o el protocolo vigente para la vuelta a las oficinas. O sea, que no es lo mismo que antes. Cuando abrimos la fábrica, la gente estaba desesperada por volver a trabajar. Realmente el acompañamiento que tuvimos, sobre todo la parte que principalmente manufactura, fue increíble. O sea, realmente increíble. La gente deseosa de volver a trabajar, se pusieron las pilas, recompusimos el stock en tiempo récord. Había que pedirles, o sea, que salieran, o sea, que realmente, flaco, tomate vacaciones, o sea, realmente la gente estaba necesitada de trabajar. Fue digo, una experiencia, yo estuve ahí el día que reabrieron y la gente entraba, viste, de nuevo, con protocolo y todo, o sea, que de nuevo te restringe muchísimas cosas de lo que era antes. Pero había una fila y querían laburar, o sea, la gente quiere laburar. Gastón, y a vos como líder, como número uno, ¿en qué de tu estilo de liderazgo te cambió? ¿Te obligó a delegar más, confiar más en los equipos, ser más soporte anímico que a lo mejor líder ejecutivo? Bueno, primero la confianza, porque ya liderar no estando con tu equipo de manera presencial, lo primero que tenés que hacer es confiar aún más que antes, ¿no? Siempre la confianza para mí es base de un liderazgo, pero en este caso yo creo que se aceleró mucho más, ¿no? La confianza era parte fundamental de este estilo de liderazgo. Y por otro lado, como dijo Matías, ¿no? El ser flexible y el acompañar en un proceso nunca visto, ¿no? Entonces de repente nadie tenía cuál es el modelo, cuál es el capítulo a seguir, porque todos estamos transitando una experiencia única. Entonces te nutrías un poco de lo que te parecía el sentido común y lo que escuchabas un poco, mucho diálogo con la gente, mucho diálogo con los equipos. Uno se cansa, también como decía Matías, de la cantidad de videos y llamadas telefónicas que se tienen. Pero bueno, es parte de estar en contacto con el equipo en un contexto, bueno, realmente incertidumbre plena. Germán, la última y para cerrar, ¿en qué te obligó a ser particularmente innovador este desafío de pandemia y que crees que va a continuar en 2021? Yo diría que impulsó nuestro espíritu innovador de una manera más profunda de lo que hubiésemos imaginado. Por un lado, por 3 motivos. Primero, porque la pandemia se dio en el contexto de un cambio económico también, la cantidad de condiciones económicas que cambiaron, que a nuestro negocio le abrió unas oportunidades nuevas que no estábamos atacando previamente, entonces tuvimos que estar atentas a ellas. La segunda es porque esa obsesión con el cliente que te mencioné antes nos hizo ver cosas que antes no veíamos y entonces, por ejemplo, lanzamos un programa llamado 2 metros en la oficina, que es el programa para poder volver a los espacios de trabajo de forma segura, o un programa una aplicación que se llama Check Office, para poder reservar puestos de trabajo y poder gestionar los espacios de trabajo de manera segura, y cosas por el estilo. O sea que esa obsesión con el cliente, como segundo punto, hizo que nos focalicemos mucho en ver cómo le resolvíamos temas clave. Pero la tercera cosa es que
lo inédito del contexto en el cual estuvimos todos nos hizo querer revisar cuestiones mucho más profundas de nuestro negocio. Entonces empezamos, le diría, 4 proyectos de innovación en diferentes aspectos de nuestro negocio: cómo atendemos a clientes industriales, cómo atendemos ciertas áreas de negocio, que en ningún otro contexto hubiésemos hecho. El propio contexto nos impulsó a enfrentar el futuro de una manera renovada, lo cual produjo también un estrés mayor, ¿no? Porque hubo que no solamente atender la eventualidad, sino también atender estas ganas que teníamos de buscar cosas nuevas. Pero creo que salimos de la pandemia más fuertes de lo que entramos. Bien. Salimos de la pandemia más fuertes de lo que entramos. Es un buen mensaje también para encarar un año nuevo que abre. Les agradecemos a ellos tres la participación aquí y a Martín, que estuvo conectado por videoconferencia. Continúa el encuentro de los líderes, momento de hablar del panorama del mercado laboral, del escenario laboral, con Elizabeth Peger, editora jefe de la sección Economía y Política del Cronista, y 2 auténticos big fishes de esa materia, como Julián de Diego y Daniel Funes de Rioja.